Muchísimas gracias por su puntualidad. Seguimos esperando, todavía estamos a tiempo para iniciar el webinario del día de hoy. Gracias por conectarse con nosotros. Estamos esperando a muchos más asistentes y bueno, pues otros compañeros también que estén interesados en estar participando este día con nosotros. Gracias nuevamente por su puntualidad. Y bueno, pues vamos a seguir esperando unos minutitos en lo que pues, los demás participantes, asistentes interesados sobre este importante tema, pues puedan conectarse. Gracias. Vamos a esperar un momento más. Ahora sí, buenas tardes. Ya estamos a punto de iniciar el evento del día de hoy. Muchas gracias nuevamente a todos los puntuales, a todos los que pudieron conectarse puntualmente. Pues esperemos que se sigan integrando más participantes, más gente interesada en este tema tan importante y sobre todo en la actualidad, que tanto nos hace falta tener conocimiento sobre los derechos humanos. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, bienvenidos a todos. Y bueno, pues iniciamos ya el webinario, el evento del día de hoy. Y el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Unidad Veracruz, por medio del Comité de Identidad Cultural y de Derechos Humanos, en colaboración con el Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues están en un tema, en un evento bastante importante, que a lo mejor escuchamos muy coloquialmente los derechos humanos, que están, por decirlo de alguna manera, muy solicitados actualmente por toda la situación contextual que estamos viviendo. Entonces, por eso es muy importante conocerlos y conocerlos de una experta, pues qué mejor. Es decir, una información veraz que nos puede servir tanto en lo profesional como en lo personal. Bueno, pues bienvenidos al día de hoy. Vamos a iniciar nuestro protocolo y déjenme me pongo los lentes para que pueda yo verlos de manera más real. Y bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a iniciar con la reseña de la ponente del día de hoy. Para eso voy a presentarles al doctor Melchor Salazar, coordinador de innovación del centro, quien nos va a hacer el favor de presentarnos de manera formal a nuestra ponente. Doctor, por favor. Buenas tardes.
A nombre de la licenciada María Angélica Hernández Ávila, directora de este centro, les agradecemos a todos su presencia y el interés por este tema. Además, le agradecemos mucho a la licenciada Alicia Alejandra Solano Rodríguez por la aceptación a esta invitación para este webinario. A continuación, me permito leerles algunos datos importantes del CV de la licenciada. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, es activista y promotora de derechos humanos en el estado de Veracruz. Ha trabajado como asesora externa en el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Ha acompañado a distintos movimientos como los colectivos de búsqueda de desaparecidos, movimientos de la comunidad LGBT y colectivas feministas. Como parte de su formación, cuenta con diplomados en atención a víctimas y certificaciones en derechos humanos y actualmente está cursando una maestría en gobierno. Desde 2018 a la fecha se ha desempeñado como encargada de la Oficina Municipal de Derechos Humanos en el H Ayuntamiento de Costa Rica. Licenciada, le agradecemos mucho su aceptación a esta ponencia y estaremos atentos a esta plática tan importante titulada Los Derechos Humanos en México. Adelante, Marta. Muchas gracias, doctor. Gracias por presentarnos de manera formal a la instructora, a la licenciada Alejandra. Y bueno, pues antes de iniciar, déjenme platicarles la manera en que vamos a estar colaborando con ustedes para que pues tengamos un orden y podamos disfrutar y atender toda esta información lo más correctamente posible. Y déjenme decirles que, bueno, pues para antes de iniciar tengamos presente que nuestros micrófonos estén apagados para no interrumpir auditivamente, por supuesto. Vamos a tener también una sección de preguntas y respuestas. Entonces, si tenemos alguna duda o nos va surgiendo alguna duda durante el evento, les sugiero que las anotemos por ahí o también tenemos un apartado ahí de chat que pueden ir ustedes en ese momento que se les ocurra, anotando la duda, poniendo su pregunta y ahí seguramente, bueno, pues al final vamos a ir junto con nuestros compañeros, vamos a ir tomando notas para presentarle estas preguntas al final a nuestra ponente, la licenciada Alejandra, para que nos haga el favor de resolver todas estas dudas. También, bueno, recuerden que va a haber en el transcurso de la plática, nuestro compañero Freddy Hernández, quien está en la parte técnica, les va a lanzar por ahí en el chat un link en el cual sí les pedimos que se registren para que tengan, bueno, pues su asistencia formal en el evento y, bueno, puedan tener también una constancia de participación posteriormente. Si no realizamos este registro, bueno, pues es como si no hubiéramos estado presentes y pues por eso es la importancia de que tengamos en consideración el podernos registrar en ese link de asistencia. También nos pueden seguir por Facebook Live, quien tenga pues a lo mejor una dificultad por aquí en nuestras computadoras, nos pueden seguir de esa manera en donde estén y bueno, pues ahí vamos a estar nosotros pendientes de todas sus dudas al final. Muchísimas gracias, licenciada Alejandra, pues por estar con nosotros, por compartir sus conocimientos. Nuevamente, bienvenida, ya se la dio nuestro coordinador, el doctor Melchor, pero pues personalmente también me gustaría darle esta bienvenida. Y antes de que se me olvide, para todos nuestros participantes que están con nosotros cada webinario, nuestros amigos frecuentes, como le dice nuestra compañera Inilce, quien es oficialmente nuestra moderadora. Hoy, bueno, pues por cuestiones de trabajo está con nosotros, seguramente en su celular ahí participando, pero bueno, le mandamos un saludo y no quería olvidar esa parte que me la encargó tanto. Nuevamente, bienvenidos todos y licenciada, están abiertas los micrófonos y la pantalla para usted. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escucha por ahí? Perfectamente, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Primeramente, doctor Melchor, compañera Marle también, agradezcanle de nuestra parte también a la directora por esta invitación que nos hicieron llegar
por ahí a través del regidor comisionado en Derechos Humanos, el ingeniero Daniel Yáñez. Y bueno, también pues a nombre del gobierno de Poza Rica, a nombre del señor presidente, que siempre nos está encomendando trabajar de manera transversal y coadyuvar con otras instituciones para la promoción de los derechos humanos. Y bueno, el día de hoy, muchísimas gracias por esta presentación. El día de hoy, como lo comentaban, vamos a dar un tema que es muy importante en realidad. Muchos por ahí lamentablemente lo toman ya como moda, ¿no? Otros más los toman como pues parte de esta necesidad de seguir aprendiendo sobre los temas actuales, como son, por supuesto, los derechos humanos. El día de hoy, pues vamos a platicar sobre los derechos humanos en México. Y por ahí, compañero Freddy, no sé, ¿me puedes apoyar con la presentación? No sé si la tengas o la comparto desde aquí. Muchas gracias. Muy bien, pues el tema, como lo habíamos venido ya comentando, es derechos humanos en México, un concepto o un tema que seguramente más de uno de nosotros, de nosotras, ya habíamos escuchado, quizás en alguna clase, quizás en alguna noticia, quizás porque alguien nos los comentó. Y bien, vamos a tener un objetivo general para la charla del día de hoy, para este webinario. Si me ayudas con la siguiente, Freddy, por favor. Muy bien, el objetivo general que tenemos el día de hoy, ojo, no vamos a volvernos expertos ni expertas en temas de derechos humanos, incluso ni siquiera su servidora es súper experta, digo, todos los días vamos aprendiendo. Entonces, como objetivo general, vamos a ubicarnos que vamos a proporcionarles el día de hoy herramientas teóricas, que contribuyan a que se fortalezca el conocimiento que tengan hasta este momento. Algunos podrán tener mayor conocimiento que otros, pero lo importante es que llevemos esta herramienta teórica, esa información, para que pueda fortalecer de alguna manera el conocimiento que tenemos. Si no sabíamos nada del tema de derechos humanos, seguramente después de este webinar se van a llevar una información importante. Y para quienes ya tengamos, pues de antemano información ya a nuestro andar, poder reforzar un poquito lo que estamos comentando el día de hoy. ¿Ok? Si en algún momento llego a estar siendo muy rápida, sin problema ustedes me pueden detener y lo comentamos, ¿va? Entonces, la siguiente, Freddy, por favor. Para poder ir entendiendo el tema de derechos humanos, pues como dicen por ahí, vámonos por partes, ¿no? Vamos a iniciar con lo más importante, que es tal cual el concepto de derechos humanos. Si nosotros nos metiéramos a buscar ahí en Google, en San Google, si nos pusiéramos a buscar el concepto tal cual de derechos humanos, seguramente nos aparecerían infinidades de conceptos como tal, ¿no? Hay varios juristas dedicados a los temas de derechos humanos que tienen conceptos obviamente muy parecidos entre ellos sobre el concepto, la acepción como tal de derechos humanos. El día de hoy les quiero compartir dos conceptos que se me hacen, para empezar, como más digeribles y que también ustedes los pueden consultar ahí en internet. El primer concepto que les quiero compartir, si me acompañas con la siguiente, Freddy, por favor, es este concepto que nos otorga el reglamento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. De entrada, para que ustedes sepan que el tema de derechos humanos no nos lo sacamos de la manga, ¿no? O sea, no es como vamos a inventarnos algo, sino ya está plasmado en las leyes, en las normas, tanto nacionales como internacionales. Este concepto que les traigo a compartir el día de hoy, repito, es del reglamento interno de la Constitución, del reglamento interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y nos dice tal cual a la letra, y se los comparto, que son estas expectativas de protección y no lesión inherentes a la naturaleza y dignidad de la persona. Obviamente pusimos en negrito el tema de la dignidad de la persona, porque justo la dignidad de la persona es el centro de los derechos humanos, y ahorita vamos a ir viéndolo por qué razón. También nos dice este concepto que la realización efectiva para llevar a cabo los derechos humanos
resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona que vive en una sociedad jurídicamente organizada, es decir, bajo la norma, bajo el reglamento, se va a estar organizando esta misma sociedad. Bien, la siguiente, Freddy, por favor. Y este concepto también que nos comparte la misma comisión continúa diciéndonos que estos derechos humanos van a estar reconocidos y garantizados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, en la normativa mexicana, en la normativa interna de nuestro país, pero también en los convenios y tratados internacionales que México ha suscrito y ratificado. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo que esos derechos son inherentes a la dignidad humana, pero que también son reconocidos y garantizados por normas, tanto nacionales como internacionales. ¿Sale? La que sigue. En este otro sentido, y repito, no me quiero escuchar muy abogada, pues, ¿no? Trayendo estos conceptos de las leyes, pero sí hay que identificarlos perfectamente, ¿no? Repito, pueden ustedes googlear y van a aparecer bastantes conceptos de derechos humanos, pero estos dos que les traigo son como los más relevantes. Uno viene de un reglamento estatal y este otro viene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este concepto nos está diciendo que los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas y principios de aceptación universal. Subrayamos universal porque ahorita vamos a platicar sobre la universalidad de derechos humanos. Y entonces nos repite de nueva cuenta que está jurídicamente reconocido y garantizado. Vuelvo a lo mismo, no es un tema que nos sacamos de la manga, está reconocido y garantizado en las leyes, ¿sí? Y bueno, esto que esté en las leyes nos va a asegurar a los seres humanos que se respete la dignidad de las personas frente a quienes tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. ¿Quiénes son? El Estado, a través de sus instituciones, ¿ok? Y el Estado, es decir, entendemos los derechos humanos como este límite que pone al Estado, o son los límites que se ponen a los estados a través de las instituciones para impedir que interfiera o violente nuestro ejercicio de nuestros derechos. Ahorita vamos a ir desmenuzando un poquito más sobre esto, pero bueno, ya tenemos estos dos conceptos, nos quedamos por ahí con ellos. Es importante también identificar que nos menciona mucho la palabra dignidad y nos menciona mucho los límites, y esto es importantísimo aclararlo. En el mismo concepto de derechos humanos nos va a aclarar la dignidad, porque repito, la dignidad de la persona es el centro de los derechos humanos. Si no se respeta esa dignidad, seguramente se estarán violentando los derechos, ¿ok? Y bueno, por otro lado, el tema de los límites, es decir, el límite de los derechos humanos va a ser el límite para el actuar de las autoridades, en su ámbito de competencia, y tendrán obviamente ellos que respetar y garantizar nuestros derechos. Muy bien, voy a tratar de no redundar tanto en el tema, pero sí es importante que quede súper claro el concepto de derechos humanos para poder ir avanzando, ¿ok? Entonces, ¿me acompañas con la siguiente, Freddy, por favor? Bueno, para ir entrando un poquito más en materia sobre los derechos humanos, es importante también identificar que los derechos humanos se rigen bajo 4 principios importantísimos. Estos principios también están contemplados, considerados en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Y estos 4 principios son los que vemos en pantalla, que es la universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad, ¿vale? Vamos a ir viendo uno a uno cuáles son estos principios. La que sigue, Freddy, por favor. Muy bien, pues vamos a iniciar con el principio de universalidad y vamos a decir, bueno, ¿por qué será importante este principio? ¿De qué va? O sea, ¿de qué trata la universalidad?
Al contrario de los otros principios, este principio es como muy claro porque su nombre lo dice. La universalidad nos habla de justo que todos los derechos van a ser para todas las personas. Ese básicamente es como el resumen, ¿no? Es decir, el universo completo, es decir, las personas que viven tanto en China, tanto en África, en México, tenemos igualdad de derechos. ¿Sí? Por el simple hecho de ser personas y por el simple hecho de tener esta dignidad de la cual estuvimos hablando desde un principio. Bien, pues también recordemos que el tema de la universalidad está también estrechamente vinculada con el principio de igualdad y no discriminación. La igualdad y la no discriminación, ¿qué creen? También son derechos humanos, es decir, la universalidad nos dicta que todas las personas van a ser tratadas exactamente igual, sin importar que muchísimas cuestiones, ajá, entre ellas, sin importar obviamente la raza, el sexo, orientación sexual, identidad de género, ideología, eh, 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 entre otras características, ¿no? ¿Qué sucede? Que en ocasiones esta universalidad no se respeta. ¿Cuándo no se respeta? Cuando empezamos a discriminar por alguna de las características que acabo de mencionar, porque pues a lo mejor su ideología política es completamente distinta a la nuestra, cuando la persona presenta algún tipo de discapacidad, cuando pues a lo mejor también es una persona afromexicana, cuando se presenta alguna situación por género, porque por el simple hecho de ser mujer, pues no estoy respetando sus derechos. ¿Sí me explico? Entonces, en realidad la universalidad lo que nos está diciendo es que todas las personas serán tratadas con este principio de igualdad y no discriminación. Es decir, vamos a tratarlas de manera igual, sin distinción, sin distingo alguno, ¿vale? Ahí si vamos teniendo alguna duda o algo, sin pena, sin nada, vamos escribiendo en el chat si quieren o anotando sus preguntas si tuviéramos alguna. Bueno, entonces, la que sigue, por favor, compañero Freddy. La interdependencia de los derechos humanos, también recordemos que es uno de estos 4 principios que hablábamos. Justo la interdependencia nos habla sobre esta vinculación que tienen los derechos humanos entre sí. Es decir, los derechos humanos no se pueden fragmentar. Ajá. No podemos decir que estamos respetando un derecho cuando lamentablemente estamos interviniendo en algún otro. Ejemplo de esto, miren, les vamos a platicar como un poquito de los temas que nosotros vemos allá en la Oficina de Derechos Humanos. Imaginemos que hay un niño o una niña, ¿no? Que está recién nacida y pues pasan 2, 3, 4, 5 meses, incluso hasta 2 años, porque seguramente se les parecerá un poco increíble, pero sucede, en donde pasan hasta 2, 3 años y ese niño o esa niña no ha sido registrado o registrada. ¿Qué sucede? Que lamentablemente ese niño o esa niña no cuenta con el derecho de identidad. Recordemos que la identidad es uno de los principales derechos que tenemos cuando nacemos, contar con un nombre, ser registrados ante el registro civil, ¿no? Y luego, ¿qué va a suceder? Que seguramente a ese niño o a esa niña la van a querer meter ya sea a la guardería o al kinder, ajá, para que ese niño o niña pueda ejercer el derecho a la educación. ¿Y qué va a pasar? Si recordarán, o quienes son mamás o papás sabrán que para poder inscribir a un niño, a una niña, a la escuela, incluso hasta a la guardería, ¿qué es lo primero que nos piden? El acta de nacimiento, ¿correcto? El acta de nacimiento nos están pidiendo para poder registrar o para poder inscribir a ese niño y a esa niña. Entonces estamos hablando que si nosotros no podemos ejercer ese derecho a la educación, es porque ya en un momento anterior tampoco ejercimos nuestro derecho a la identidad. Es decir, son 2 derechos, ajá, que aparentemente podrían estar separados o que cuentan de manera diferente o por separado,
pero en realidad son interdependientes, es decir, ya no voy a poder ejercer mi derecho a la educación porque no ejercí mi derecho a tener una identidad. Y ese es uno de los ejemplos que nos ha pasado ahí justo en el ayuntamiento, pero algún otro de los ejemplos también podría ser el acceso a la justicia. Imaginemos también que una persona quiere acudir a presentar una denuncia. Seguramente las personas de fiscalía dirán, bueno, pues véngase, yo aquí le voy a recibir su denuncia, y nosotros como servidores públicos o los trabajadores de la fiscalía dirán, yo no estoy violentando su derecho a ejercer el acceso a la justicia. Pero ¿qué creen? Resulta que la persona que quiere declarar habla una lengua distinta a la nuestra. No sé, imaginemos totonaco, náhuatl, y no tenemos ni siquiera traductores para eso. Entonces, por un lado, aparentemente estamos dándole el acceso a la justicia, pero en realidad no existe esta igualdad y no discriminación, que hablemos que son también derechos. Entonces, repito, la interdependencia es la vinculación que tienen los derechos entre unos y otros, es decir, no pareciera que te estoy aceptando este derecho, pero ¿qué crees? Estoy violentando este otro. Entonces, simplemente no estás respetando los derechos de las personas por igual, ¿ok? Entonces, este sería el principio de interdependencia. Muy bien. El tercer principio también de los derechos humanos, la que sigue, Freddy, por favor, nos habla de la progresividad. Este principio es bastante importante, digo, todos son bastante importantes. Sin embargo, este principio de progresividad nos habla de la evolución, de la evolución que tienen los derechos humanos, pero también nos habla sobre esta obligación que tiene el Estado en cada uno de los momentos históricos de la sociedad. ¿Y qué quiero decir con esto? Los derechos humanos no pueden ser inamovibles, es decir, no se puede quedar con lo que tenemos ahora y no seguir avanzando y no seguir evolucionando. Ejemplo de ello, ¿cuántas mujeres estamos ahora aquí? Ejerciendo un puesto público, ejerciendo un trabajo, incluso accediendo también a la educación. Y eso vino a raíz justo de estos movimientos, de estas luchas desde hace muchos años, en donde las mujeres se levantaron la voz para exigir estos derechos. Es decir, hubo una evolución a raíz de un movimiento, a raíz de un momento histórico. Es el mismo caso de los años 50, 60, cuando las mujeres tampoco podían votar. Hubo un movimiento histórico en donde las mujeres de nueva cuenta alzaron la voz para pedir que ellas también pudieran votar. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que suceder? Pues evidentemente las leyes y los mismos derechos tuvieron que evolucionar para poder brindar estos derechos a las mujeres. Y hablo de las mujeres, pero también recordemos otros grupos en situación vulnerable, tal es el caso de las personas de la comunidad LGBT, que lo estamos viendo ahora. Ha habido distintos movimientos y momentos históricos en donde ha habido marchas, en donde ha habido plantones, en donde ha habido exigencias de la misma población y la misma sociedad para que haya una evolución, para que haya un cambio en las leyes, para que haya una mayor protección en cuanto al tema de derechos humanos, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el principio de progresividad. No hay una situación retroactiva, que quiere decir que todos esos derechos que ya nos hemos ganado hasta el momento no pueden retroceder. Dentro de este principio de progresividad, también nos habla de dos momentos, de la gradualidad, en donde nos dice, evidentemente, la evolución de los derechos no va a ser de la noche a la mañana. Es decir, las mujeres seguramente se plantaron o alzaron la voz en los años 60, en 1960, y al mes o a los 2 meses no hubo esta evolución como tal. Vamos otra vez un poquito más a otro ejemplo.
las personas, los colectivos de personas desaparecidas, no sé si por ahí ustedes los tengan identificados. Ellos a través de los años, a través de casi 10 años, una década, han estado luchando por que se generen los mecanismos, los protocolos adecuados para la búsqueda de sus familiares. Ajá. Ahorita ya vemos, por ejemplo, instituciones que se dedican a la atención exclusiva de esas víctimas. Y vemos también los protocolos exclusivos para atender esos temas. Vemos las guías, vemos los mecanismos, vemos ya todo un cuerpo de legislación armado para la protección de esta situación. ¿Pero por qué se dio? Por estos movimientos históricos, y ha sido de manera gradual, no fue de la noche a la mañana. Y entonces sucede que si tenemos una ley general, una ley nacional, gradualmente se tendrá que ir cambiando las leyes estatales o municipales también. O sea, no va a ser este cambio de la noche a la mañana, pero sí va a ser gradual y progresivo, ¿no? Va a ir escalando, no podemos ir en retroceso. Muy bien. Entonces, ese tercer principio es el principio de progresividad. Y finalmente tenemos un último principio. Por ahí, Freddy, si me pudieras apoyar. Para la siguiente presentación, bueno, en lo que la cambian, les voy platicando un poquito. Este último principio es el principio de indivisibilidad. Y este principio nos refiere que los derechos no son infragmentables. Es decir, ningún derecho va a ser más importante que otro. Todos los derechos están en el mismo nivel de importancia. No podemos decir que el derecho a la educación es más importante que el derecho a la salud, o el derecho político es más importante. Es decir, todos los derechos, llámense civiles o políticos, económicos o sociales o culturales, todos los derechos son exactamente igual de importantes y no pueden ser infragmentables, rompibles, separables. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos dudas? Esperemos que no. Si la tuvieran, insisto, por ahí coméntenlo en el chat. Muy bien. La siguiente, por favor, Freddy. Muy bien. En lo que vamos analizando el tema de obligaciones que tienen para los estados, porque es importante que nosotros y nosotras sepamos cuáles son las obligaciones que tienen los estados a través de las instituciones. Una, nosotros vamos a ir reconociendo qué son los derechos humanos. Dos, vamos a ir identificando qué derechos tenemos. Tres, vamos a ir identificando también cómo es que nos tienen que tratar. Pero el tema es quién tiene esta obligación frente a nuestros derechos. Pues es el Estado. Y el Estado, cuando hablamos de Estado, nos estamos refiriendo a las mismas instituciones públicas. Ojo, pueden ser estas instituciones municipales, estatales o federales, ¿ok? Es decir, estamos hablando de las obligaciones que pueda tener tanto un policía municipal, un policía estatal o incluso la Sedena, la Guardia Nacional. Entonces, estamos hablando también que las obligaciones para los estados va en dos sentidos. Por un lado, tenemos la obligación que tiene el Estado de respeto y por otro lado, el de garantía. La siguiente, Freddy, por favor. Gracias. Muy bien. El Estado, como les estoy contando, las instituciones públicas tendrán estas dos obligaciones generales y es bien importante que las identifiquemos. Por un lado, tienen la obligación de respetar y por otro lado tienen la obligación de garantizar. La primera habla precisamente que las autoridades tendrán que respetar y no lesionar los derechos humanos, ¿ok?
ya identificamos cuáles derechos tengo yo como persona. Ya identificamos en dónde están contemplados estos derechos, tanto en la normativa nacional como en la internacional. Ya los tenemos identificados y ya sabemos cuáles son esos derechos, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que no tendría que hacer el Estado o a través de sus instituciones, a través de los servidores públicos? ¿Qué es lo que no tiene que hacer para poder respetar? Ojo, la obligación de respeto se trata de no hacer, no lesionar los derechos humanos que tenemos. Ejemplo de ello es, las autoridades tenemos la obligación de acatarnos al reglamento y a la normativa que nos está marcando a nosotros. ¿Qué quiere decir? Imaginemos esto. Los policías municipales solamente tienen jurisdicción ¿en dónde? En el municipio, porque así lo marca su reglamento. Más allá de eso, no podría ser la policía municipal, ¿ok? Ejemplo también de la oficina, voy a poner el ejemplo de la Oficina de Derechos Humanos. Nuestro reglamento nos marca que nosotros tenemos que atender a las personas y darles orientaciones jurídicas, ¿ok? Pero no podríamos nosotros, por ejemplo, porque nuestro reglamento no lo marca así, recabar quejas. Ajá. No podríamos nosotros tampoco señalar a una autoridad que es responsable porque no lo marca nuestro reglamento, pero sí nos marca la atención de las personas. Es decir, nosotros tendríamos que solamente hacer lo que nos marca la ley. Ajá. A lo mejor por ahí algún otro ejemplo podría ser en estas marchas que se están dando en el municipio. Ya por ahí vimos una marcha que se dio el 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero también hubo otra marcha del 10 de mayo que fue por parte de las madres de los desaparecidos. Ok, ¿cuál es el derecho que tenemos? Poder expresarnos libremente. Ajá, entonces vamos en una marcha pacífica. ¿Qué es lo que tendría que hacer la autoridad en este sentido? No lesionar nuestros derechos, es decir, no hacer nada que me impida poder expresarme libremente. Porque ya si es una marcha pacífica y que lleguen los policías municipales o los estatales o la Guardia Nacional a querernos detener arbitrariamente porque nos estamos expresando, ellos ya no están siguiendo su reglamento, ya no están siguiendo la normativa. Ajá, no están respetando nuestros derechos y al contrario, nos están lesionando, ¿ok? Nos están lesionando y cuarteando nuestros derechos. Entonces, eso es por el sentido de la obligación general del respeto. Por otro lado, ¿qué obligación tiene el Estado frente a nuestros derechos? El Estado tiene la obligación de garantizar. ¿Qué quiere decir garantizar o cómo nos va a garantizar nuestros derechos? Va a remover los obstáculos que haya, ajá, para el ejercicio de nuestros derechos. Esta obligación nos dice que las autoridades tendrán que hacer algo al respecto. El respeto nos dice, no tienes que hacer nada más que lo que te marca tu ley. Y el de garantía nos va a decir que nos va a remover los obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos? Aquellos que nos limitan a poder accesar al ejercicio de nuestros derechos. ¿Cuáles son unos ejemplos básicos como esos? Hace ratito les platicaba sobre una persona que va a la fiscalía, quiere presentar una denuncia y esta persona habla alguna otra lengua que no sea la de español. O a lo mejor podemos decir que esta persona que acude es sordomuda, ¿no? Entonces, sí, muy bonito, dice la ley que tienes tú como persona el derecho a accesar a la justicia. Ajá, ir a la fiscalía, presentar tu denuncia. Pero ¿qué sucede? Que en la fiscalía no hay traductores. Ajá, no hay traductores y no vamos a poder atender a esa persona que viene, que puede ser sordomuda o puede hablar alguna otra lengua que no sea español.
¿qué es lo que tendría? ¿Cuál es la obligación que tiene el Estado, las instituciones públicas respecto a esta situación? Al remover los obstáculos, quiere decir que le brindará las facilidades para que esta persona pueda ser tratada con igualdad a otra persona, que quiere decir buscar un traductor. El resumen es ese, buscar un traductor y poderle entender a la persona y poder levantar su denuncia. ¿Sí me explicó? Entonces, sería esta parte de remover los obstáculos. Una de las acciones positivas para el tema de la garantía, les platico, ahí el ayuntamiento, por ejemplo, fue, pues nosotros decíamos que atendíamos a todas las personas, ¿no? Que todas las personas tienen acceso en el ayuntamiento a ser atendidas. Muy bien, hasta ahí todo está increíble. Pero dentro de todas esas personas estábamos atendiendo a un mayor número de personas o un número alto de personas con alguna discapacidad, sobre todo con discapacidad motriz, que llegaban en silla de ruedas o que llegaban con andadera o que eran adultos mayores y no podían subir las escaleras. ¿Qué creen que tuvimos que hacer como ayuntamiento, para garantizar el acceso a todos los servicios que tiene el ayuntamiento? Pues se tuvo que colocar un elevador. Para quienes hayan venido para acá, para Poza Rica, quizás se habrán dado cuenta que ya existe un elevador aquí, obviamente no lo hicimos para que, híjole, que se viera bien padre, el ayuntamiento ya tiene un elevador, ¿no? Wow, se están modernizando, no, en realidad es garantizar el acceso a los servicios y el acceso a la atención a la ciudadanía, que justo se les dificulta subir las escaleras y a veces llegaban y decían, pues ya no voy a poder subir las escaleras, no puedo entregar un oficio para que me den un apoyo, las personas adultas mayores también se les dificultaba subir. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer atendiendo a esta obligación que tenemos? Pues remover los obstáculos poniendo este elevador que tenemos ahí en el ayuntamiento para que la gente pudiera subir y ser atendida. O incluso, si el elevador no sirviera como hoy, que se nos fue la luz, nosotros bajar, por supuesto, y darle esta atención, ¿no? Entonces, estos son ejemplos quizás un tanto simples, pero para que podamos identificar cómo es que tenemos que remover esos obstáculos. Y eso es en cuanto a las acciones, pero también en materia legislativa, nosotros, el gobierno tendrá que adecuar sus normas, para remover esos obstáculos y que la gente pueda ejercer sus derechos. ¿En qué sentido? Sí, en estos momentos en Veracruz está pasando la situación de que las personas de la comunidad LGBTTIQ+ quieren contraer matrimonio. ¿Y qué sucede? Que no existen las leyes adecuadas para que haya matrimonios homoparentales en el Estado. Entonces, ¿qué sucederá? Pues entonces, una de las obligaciones que tiene el Estado es remover esos obstáculos, analizar, saber qué se requiere en el Estado para poder garantizar los derechos a todas las personas por igual, ¿ok? Esto es hacer cosas, que el Estado haga cosas para que se le pueda garantizar los derechos a todas las personas, ¿sale? Entonces, ahí si tuviéramos alguna duda respecto a estos temas, podemos irlo poniendo en el chat y con mucho gusto lo vamos atendiendo. Muy bien, ¿me ayudas con la siguiente, Freddy, por favor? Y el Estado, hablando de estos deberes que tiene justamente de garantía, hay 4 deberes concretos de garantía que es importantísimo que los identifiquemos. ¿Ok? El primer deber nos habla que tenemos que prevenir. ¿Qué es lo que vamos a prevenir? Pues evidentemente la violación a derechos humanos de una autoridad frente a la ciudadanía. ¿Cómo prevenimos? Difundiendo, informando. ¿A quiénes vamos a informar? Tanto a la ciudadanía para que conozcan sus derechos, pero ¿qué creen? También a las autoridades para que conozcan sus obligaciones. Vamos a prevenir que en algún momento pueda haber alguna violación a derechos humanos por parte de las autoridades, promoviendo, difundiendo,
realizando capacitaciones, realizando charlas. Y bueno, entre esto les comento que una de las acciones que se realizan para la prevención es justo este tipo de actividades que hacemos tanto con las escuelas, ajá, pero también con los servidores públicos. Hoy por la mañana tuvimos por ahí una capacitación también para el sector salud, para la jurisdicción sanitaria, y les dimos también unos temas que son importantes de derechos humanos para que ellos conozcan también sus obligaciones frente a la ciudadanía que atienden, es decir, a los derechohabientes, todos aquellas y aquellos, a todas aquellas personas que acuden a la jurisdicción sanitaria, al hospital regional, que sepan cómo tratar a la ciudadanía. Entonces, nosotros estamos capacitándolos para prevenir que se violente algún derecho. ¿En dónde? En todos lados. Ciudadanía, insisto, a través de las escuelas, a través de irnos a las colonias, a través de pues carteles difusivos, a través de las capacitaciones para el sector salud, los policías, la Sedena, etcétera. Siempre difundiendo la información para lograr la prevención. Muy bien. Ok, si no se logra la prevención y sucede algo, entonces, ¿cuál es el siguiente deber concreto de garantizar? Va a investigar el Estado o las instituciones públicas correspondientes encargadas de investigar, lo tendrán que hacer a cabalidad, tal cual lo marca su normativa, ¿ok? Entonces, el segundo deber concreto sería investigar. ¿Qué vamos a investigar? Investigar los hechos. Ejemplo, repito mucho porque es un tema que nosotros atendemos mucho desde la oficina, pero cuando se trata de una persona desaparecida, ¿qué va a suceder con las instituciones que se encargan de esto? Tendrán que investigar, buscar, ajá, porque es parte de su deber. Muy bien. Después tenemos también este otro deber que es el de sancionar. Una vez que ya se identificó que hay presuntamente derechos violentados, pues se tendrá que sancionar de acuerdo a la ley. ¿Qué leyes? Pues obviamente los códigos penales, de acuerdo a las leyes que regulan las instituciones, etcétera. Entonces, se tendrá que sancionar, es uno de los deberes de garantía. Y finalmente se va a tener que reparar, se va a reparar el daño, ajá, el daño que se haya causado por parte de algún servidor público, se tendrá que reparar. También ahí, por ahí eh, hay algunas leyes que marcan específicamente, como la ley de víctimas para el estado de Veracruz, que nos mencionan cómo se puede reparar un daño y de acuerdo a qué delito. Ajá. Entonces, tenemos el tema de reparar y estamos hablando que estos 4 deberes de garantía son sumamente importantes que lo identifiquemos: prevenir, investigar, sancionar y reparar, ¿ok? Y entonces nosotros tenemos varios momentos al interior de nuestro país para que nuestros derechos, si fueron violentados, se puedan sancionar y reparar, ¿ok? ¿Qué sucede si nosotros vamos a todas las instituciones de manera interna en nuestro país? Hablemos de las fiscalías, a lo mejor ya hablamos hasta con el procurador, ya hablamos hasta con el fiscal, ya hablamos hasta con el mismo gobernador de nuestro estado, ya incluso hasta hablamos con el presidente de la República informándole de la violación a nuestros derechos. Pues entonces ahí, cuando ya agotamos todas las instancias internas, nos iremos a las instancias internacionales. ¿Sale, vale? Entonces, Freddy, si me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bien, ya estamos casi un poquito cerrando. Espero que no se me estén aburriendo porque no los alcanzo a ver, no se me estén durmiendo. Muy bien. Cuando ya agotamos todas las instancias al interior de nuestro país, que ya efectivamente se violentaron nuestros derechos, ya acudimos a todas las instancias correspondientes al interior,
entonces podemos irnos a instancias internacionales, como les decía. Para ello es importante identificar que en la vida internacional de los derechos humanos tenemos el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos. Este sistema internacional está conformado por 3 sistemas y es bien importante que lo identifiquemos porque no vaya a ser que nos vayamos al sistema europeo cuando nosotros no nos corresponde ese sistema, ¿no? Tenemos el sistema europeo, tenemos el sistema interamericano y tenemos el sistema africano. A nosotros nos corresponde el sistema interamericano. La siguiente, Freddy, por favor. Muy bien, en este sistema internacional, repito, cuando ya agotamos todas las instancias internas, nosotros podemos identificar o debemos identificar 2 instituciones universales o internacionales así súper importantes, ¿ok? La primera es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la segunda es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante identificarlas? Porque si nosotros, que ya pasamos por esta situación y peregrinar cuando violentaron nuestros derechos, nadie nos hizo caso al interior de nuestro país y queremos ir a instancias internacionales, primero tendríamos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué razón? Porque la comisión es la encargada de recibir y analizar y también, por supuesto, investiga todas las peticiones de los ciudadanos que aleguen que un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos específicamente ha violentado nuestros derechos. Hay varios casos que se han dado en México, que no se han resuelto en México y se han tenido que ir a instancias internacionales. Tal es el caso del campo algodonero, no sé si por ahí lo han escuchado, tal es el caso también de Rosendo Pacheco también, que no les hicieron caso al interior del país y tuvieron que acudir a instancias internacionales. Pero ¿qué tienen que hacer primero? Ir a la comisión para que les reciban, la queja, para que puedan analizar y también investigar sobre la violación a sus derechos humanos en el país, en el país que no les atendió en el momento. Después de ahí, si la comisión que ya recibió identificó que efectivamente hay una violación a sus derechos, a nuestros derechos, lo va a pasar a la Corte Interamericana, lo turna a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, ¿qué va a hacer la Corte? Pues la Corte va a conocer, la Corte también va a resolver los casos en donde a una persona se le ha violentado sus derechos. En este sentido también, la Corte tiene las atribuciones y la facultad de dictar sentencias que son vinculantes y definitivas para los estados. Hemos escuchado por ahí, a lo mejor en alguna nota o hemos leído alguna nota en donde el Estado mexicano ofrece disculpas públicas. Sí, sí han ubicado que en algún momento están viendo algún noticiero y dice el Estado mexicano ofrece disculpas públicas por algún caso. Ajá. Bueno, pues el Estado mexicano no está ofreciendo disculpas porque de verdad lo siente, ¿no? O sea, no es que diga, híjole, sí la regué. No, en realidad es porque ya pasó por todo este proceso en donde identificaron que el Estado mexicano sí fue culpable de omisión o acción, en temas de violación de derechos humanos y una de las sentencias vinculantes y definitivas de la Corte Interamericana es mencionar o señalar que el Estado que violentó los derechos tendrá que hacer una disculpa pública, dar una disculpa pública a los familiares a lo mejor por ahí, por el tema de algún asesinato por parte de los militares, imaginemos. Entonces, repito, no es por buena onda que el Estado lo está haciendo, sino porque ya hubo una sentencia vinculante por parte de la Corte Interamericana, ¿ok? Y bueno, esto, pues en realidad vamos cerrando ya con esta información que podamos identificar.
Maestra, creo que me extendí, digo, compañera, por ahí, compañera Marley, me excedí unos minutitos, pero sí era importante que podamos ir como acompañándonos con este recorrido que se tiene que hacer en caso de, pues también violación a los derechos humanos. Por aquí también les dejo pues mi número de teléfono, el número de ahí de la oficina y el correo electrónico también. Y maestra, estamos acá a la orden. Si tenemos alguna duda, comentario, con mucho gusto. No, para nada, licenciada Alejandra. Es un gusto estar escuchando, nos extendió, se puede ocupar el tiempo que quiera porque es muy interesante todo lo que nos está compartiendo. Además, pues, además de los tiempos, bueno, ni se sienten cuando es algo que nos interesa y que es tan fluido la información y tan eficaz que nos los ha presentado. Muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a la sección de preguntas. Sí, particularmente para mí fue muy interesante, sobre todo la contextualización que hizo a nivel nacional como internacional. Hay algunos participantes que tienen por ahí unas preguntas. Voy a leer una en particular de Cassandra, una participante que nos hace un par de preguntas, pero las voy a leer juntas porque se vinculan, licenciada, y bueno, Sí. pues para que le dé obviamente la respuesta que merece. Nos dice Cassandra, respecto a los derechos humanos en cuanto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, ¿qué pasa en cuanto a la pena de muerte o el aborto? Y ella misma pregunta, en este sentido, ¿qué tanto alcance tienen los derechos humanos en la realidad? Ok, le escuché un poquito cortadita, ¿me podría repetir la pregunta? Claro que sí. Ujú. Nos dice Cassandra, respecto a los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo. ¿Qué pasa en cuanto a la pena de muerte o el aborto? Pero ella misma pregunta ahí, en ese sentido, ¿qué tanto alcance tienen los derechos humanos realmente? Muchas gracias, Cassandra, por la pregunta. Pues justo el tema, pues de la vida es, lo repetíamos hace ratito, en cuanto los principios de los derechos humanos, que no podemos decir que un derecho es más importante que otro. Seguramente estaríamos hablando que si no tenemos justo este derecho a la vida, pues seguramente los demás derechos no podrían considerarse, ¿no? Pero el tema de derechos humanos, pues por supuesto, tiene señalado a nivel internacional incluso la protección de los derechos humanos en general. Se protegen los derechos de todas las personas en general y por supuesto uno de esos derechos es a la vida y al desarrollo, ¿no? Y efectivamente, sí hay esta legislación que contempla la protección de los derechos de todas las personas y específicamente hablando, creo que por ahí preguntaba sobre el derecho a la pena de muerte. No sé si podría ahondar un poquito más en la pregunta, para saber a qué va o en qué sentido nos las menciona. Si la misma ley nos dice si estaríamos de acuerdo con el tema de la pena de muerte, no sé si por ahí va la pregunta. Ojalá que Cassandra todavía siga acá y nos pueda decir en el chat. ¿Cree que podamos abrir el micrófono para Cassandra? Y Sí, que ella claro, misma nos haga la pregunta, a lo mejor tiene sí, varias preguntas y podamos claro pues, que sí. ver todas. Cassandra, Bueno, bueno, sí me escuchan ahí, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ah, ok. La pregunta como tal es que realmente qué tanto, ¿cómo decirlo? ¿Qué tanto se aplican los derechos humanos o qué tanto se contraponen como tal a lo mejor las constituciones propiamente del país, ¿no? Que por ejemplo se tenga este, pues este derecho al aborto, pero que venga y
como que una cuestión teórica a lo mejor contradiga a los derechos humanos, ¿no? O por ejemplo, en algunos otros países donde está este derecho a la muerte digna, ¿no? La eutanasia, que vaya, finalmente pues habla de eso, ¿no? La muerte digna, pero que se contraponga a los derechos humanos. Entonces, esto se conecta como un poco con la otra pregunta de realmente qué áreas de oportunidad pueden tener ahí los derechos humanos, tal vez en cuanto a lo específico que puedan llegar a ser, bueno, como tal, el derecho a la vida es como que muy amplio, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la eutanasia, ¿no? O qué pasa con el aborto, ¿no? A lo mejor en una persona que sufrió una violación, ¿no? En donde quedó embarazada, y entonces como que los derechos humanos de pronto siento no son como tan específicos, tal vez, es a lo que me refería también con la otra pregunta, en esas áreas de oportunidad que puedan tener los derechos humanos. Muchas gracias, Cassandra, por tu pregunta y por tus comentarios. Mira, justo, ojalá que con esto vaya resolviendo un poquito tu duda. Aquí lo que nosotros podríamos traer a colación sería este principio pro persona, que nos habla también de estas leyes que protejan ampliamente o que mayor protejan a las personas. El principio pro persona nos dice que vamos a traer a colación, de acuerdo a la situación que tengamos, pero vamos a traer a colación la legislación que más nos pueda proteger. Ejemplo de ello, recordemos que al principio de la charla estábamos platicando que los derechos humanos se encuentran en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a nivel nacional, pero que también son reconocidos a nivel internacional. ¿Qué sucede? Que si nuestra normativa interna o la normativa del país nos habla que tenemos cierta protección, ¿no? Y que a lo mejor a nosotros no nos sea suficiente esa protección de acuerdo al tema, hablando del tema a lo mejor de la eutanasia o del aborto, nosotros podemos echar mano, por supuesto, a través de este principio pro persona sobre la normativa internacional. Ajá, todas estas sentencias de la misma corte que nos dice, que nos podría hablar específicamente del aborto, que nos podría hablar específicamente de la eutanasia. Nosotros, aplicando este principio pro persona, buscaremos que haya una mayor cobertura o mayor protección a nuestros derechos respecto a cada uno de los derechos. Con esto quiero decir que tenemos en nuestro país diferentes legislaciones que nos hablan de nuestros derechos y nuestra protección de derechos humanos. Pero si no fuera suficiente con lo que hay en nuestro país, hablando de lo municipal, lo estatal y lo federal en cuanto a normas, leyes, entonces ya vamos a echar mano a lo internacional. Antes nos quedábamos muy chiquitos y buscábamos siempre que las leyes internas nos protegieran. Ahora no, ahora lo podemos hacer a través también de la legislación internacional. Pero ojo, a través de los convenios y tratados que México ha firmado y ratificado, ¿ok? No podemos obligar, por ejemplo, a un Estado europeo a que siga lo que se marcó en un convenio americano, imaginemos, ¿no? Es decir, vamos a echar mano siempre y cuando nuestro país haya firmado y ratificado esos convenios que nos darán mayor protección. En el caso, como decía por ahí, de la muerte, la eutanasia en otros lugares o el aborto en otros países, pues se tendrán ellos que echar mano, por supuesto, a las legislaciones de sus países, pero también a las internacionales, de los que ellos hayan firmado y ratificado esos convenios, tratados y normativa internacional. Espero que con eso haya estado aclarada la pregunta. Si no, tú me dices, Cassandra. Mira, Yo creo que ya esto, pues resuelta la duda. Esperemos que sí, Cassandra. Y bueno, si no, pues aquí seguimos en el chat para que nos podamos comentar o si tienes otra duda. Hay un comentario que me gustaría presentarle. Este comentario nos pregunta de Fernando Michel Crespo, licenciada. Dice: considero que su actuación parte de los niveles de concientización y de autorización con el que se realice el actuar.
Por ello, la responsabilidad tan grande como ciudadanos de conocer los mismos límites que tienen los derechos humanos en nuestro país. Creo que coincidimos todos, porque es parte de lo que usted nos acaba de compartir. Otra pregunta de Alejandro Álvarez nos dice: buenas tardes, mi pregunta es, con la corrección de delincuentes, en el caso de las cárceles, ¿cómo se mide el tratado y el respeto a los derechos humanos para este sector de la población? Ok, hablamos de las personas privadas de libertad y los derechos que tienen y cómo los podemos medir. ¿Así lo entiendo? Pues nos dice, en cuanto a la corrección de los delincuentes, en el caso de las cárceles, cómo se mide el tratado y el respeto de los derechos. Yo me imagino que en cuanto a los derechos humanos, justamente las personas que están dentro de las cárceles. Ok, pues les cuento entonces un poquito de la experiencia que nosotros tenemos coadyuvando ahí con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes entran a los cerezos del estado de Veracruz. Lo que sucede ahí es que, por ejemplo, si sabemos que las personas privadas de libertad, los PPL y las PPL, cuando están dentro del cerezo, pues tendrán, obviamente habrán perdido sus derechos, por ejemplo, los derechos de libertad y el derecho político, ¿no? Mientras dure su proceso y la sentencia en dado caso. Sin embargo, las personas privadas de libertad no pierden todos sus derechos. Recordemos que adentro, pues también tienen ciertos derechos que son como los más visibles, el derecho a la alimentación, el derecho a la comunicación, el derecho a la salud, ajá, y el derecho al trato digno, ¿no? Entonces, ¿cómo se identifica eso? Pues evidentemente por ahí la Comisión Estatal de Derechos Humanos realiza algunas visitas in situ, es decir, algunas visitas dentro de los cerezos, y lo comento porque pues, nosotros trabajamos por ahí con la comisión también de la mano, y bueno, entra a los cerezos y evidentemente hay ocasiones en donde los mismos PPL, las personas privadas de libertad, pues mencionan, ¿no? Que por ahí a lo mejor la alimentación no ha sido la correcta con ellos, que quizás ellos dependen de algún medicamento que no está siendo suministrado, por ello se le está violentando el derecho a la salud, y por ahí pues obviamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos actúa, ¿no? Interviene. Y eso en dado caso cuando, pues, porque seguramente me van a decir, y pasa, no todas las personas privadas de su libertad se animan a presentar alguna queja, ¿no? A mencionarlo. Y en ocasiones es a través de los mismos familiares que se acercan con nosotros y hacen esta mención. ¿Sabe qué? Pues a lo mejor vi por ahí a mi hijo, que ya está golpeado, o mi hijo me menciona que no le has administrado el medicamento, o tiene más de un mes que no tengo comunicación con él, etcétera. Entonces, la corrección de los delincuentes, que por ahí creo que utilizó esa palabra, la corrección de los delincuentes obviamente será pegado a lo que pase en el cerezo y al reglamento del cerezo o del ceferezo, el Centro de Reinserción Social o el Centro Federal de Reinserción Social, ¿no? Pero en el tema de derechos humanos, pues la vigilancia, ajá, y el respeto de los mismos, pues será a cargo de la misma comisión estatal que, insisto, en ocasiones hacen visitas o reciben algún tipo de queja a través de los familiares o de los mismos PPL. Espero que con esto pueda resolver la duda. Gracias, licenciada. Y me encanta cuando los participantes están activos, muy participativos. Déjeme comentarle justamente reafirmando lo que nos acaba de decir. Nos dice Fernando Crespo: contestando con un comentario, recordemos que esas personas, según la Carta Magna, menciona que por realizar ciertos actos pierden algunas garantías individuales, justo lo que nos acaba de explicar más a fondo. Y nos dice Cassandra que sí, que le quedaron resueltas todas las preguntas, entonces, todas las dudas. Entonces, bueno, ya nos quedamos tranquilas en ese aspecto. Y bueno, pues continuando, son más comentarios en el chat. Nos dice también Alejandro que sí, que muchas gracias, que
quedó resuelto. Creo que hasta el momento ya no tenemos preguntas. Si van surgiendo ahorita, bueno, se las vamos leyendo. Mientras, déjenme hacer algunos saludos porque si no, me reclaman posteriormente. Les mandamos muchísimos saludos a Civil Durango, que está presente, Isabel López, a CEPROVI del Instituto Politécnico Nacional. Gracias, María Isabel Cortés, a Lisette Terrones, por ahí andan en el del Centro de Desarrollo Aeroespacial, también del Politécnico. Desde Reynosa, Yolanda Vázquez, Alma Alpírez, que ya es una de nuestras acompañantes frecuentes. Y bueno, pues a todos ustedes les agradecemos de verdad muchísimo todo, pues toda esta participación, esta interacción. Creo que es bastante enriquecedor para todos, para ambos lados, y pues nos quedan claras pues muchos comentarios a lo mejor que son coloquiales y que en realidad no tenemos a fondo el conocimiento, y que bueno, gracias licenciada porque nos ha aclarado todas estas dudas. Recuerden que está la liga de asistencia, ya está por ahí, ya el compañero Freddy ya nos las puso incluso varias veces, y también están las ligas para que, bueno, nos puedan seguir en las redes sociales. Y muchísimas gracias también, compañeros, por estar al pendiente de esta parte. Y por último, bueno, pues me gustaría ceder el micrófono, la pantalla, a nuestro coordinador, el doctor Melchor, para que pueda darle oficialmente el agradecimiento y la despedida, licenciada. Gracias. Gracias. Un tema muy interesante, licenciada. Creo que para todos es vital conocer nuestros derechos humanos, y más importante todavía saber a dónde acudir o qué hacer cuando estos derechos son violentados. Quisiera hacer un comentario. Si leyéramos el título que dice los derechos humanos en México, parecería que nos dijeran que los derechos humanos son diferentes en diferentes países. Sin embargo, sabemos que son derechos universales. Entonces, haciendo esta un poco la aclaración, aquí la situación se debe a cómo se manejan los derechos humanos en el país, México. No significa que sean diferentes, simplemente cómo es su estado y cómo se atiende. Les agradecemos muchísimo a todos los participantes por este tiempo que se han tomado. También le agradecemos mucho a la licenciada Solano por este tema tan interesante y conocimiento que nos compartió. No sé si puedan subir la constancia por ahí de agradecimiento para la licenciada. Le damos el reconocimiento, licenciada. Les leo el reconocimiento. Dice: el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas Unidad Veracruz, a través de su Comité de Cultura, otorga la presente constancia a la licenciada Alicia Alejandra Solano Rodríguez por su participación como ponente en el webinario Derechos Humanos en México. Le agradecemos mucho, licenciada, y las puertas están abiertas para cualquier otro tema de interés que pudiera brindarnos. Le agradecemos a todos su asistencia y su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Melchor. Muchísimas gracias también a la directora del centro, la licenciada María Angélica Hernández, por parte de nosotros. Pues un gusto que pudiéramos compartir con ustedes. Repito, no se iban a ir como expertos y expertas en temas de derechos humanos, pero por lo menos sí tener como algunas herramientas e información, ¿no?, para el día a día. Entonces, de nueva cuenta, agradecerles a nombre del gobierno de Poza Rica por esta invitación, recordarles que estamos a la orden ahí en la Jefatura de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Poza Rica. Cualquier duda, comentario, estamos por ahí, y también, por supuesto, si requieren de algún otro tema, tenemos bastantes, con muchísimo gusto podemos compartirlos con ustedes. Claro que sí, muchas gracias, licenciada, de verdad, muy interesante y muy enriquecedor toda esta plática, y seguramente vamos a andar por allá molestándola para que nos siga compartiendo todos esos conocimientos que son pues tan importantes y que todos debemos tenerlo a la mano,
y conocer obviamente nuestros derechos es la mejor opción para poder también pues defendernos y poder desarrollarnos en cualquiera de las áreas. Y por último, les voy a pedir que prendan sus camaritas para hacer nuestra evidencia, nuestra fotito grupal, aunque sea de manera virtual. Sí, si me apoyas también, compañero Fernando, yo por acá la vamos a tomar. Sonreímos, nos peinamos. Y vamos a tomar una más por cualquier cosa. Ahí sí todos sonreímos, eso me encanta. Ok, agradecemos a todos los participantes, a todos aquellos que estuvieron en interacción con nosotros, a todos mis compañeros que estuvieron, bueno, en cada una de las áreas, en la parte técnica, en la parte, pues absolutamente de todo, de logística, a los compañeros que hagan de comisión que seguramente nos están escuchando por redes. Les agradecemos sobre todo a usted, licenciada Alejandra, por compartir este importante tema. Muchas gracias, bonita tarde para todas y todos. Gracias, de verdad, y bueno, pues que tengan muy linda tarde. Hasta luego. Pues gracias. Hasta luego.